2, 1. Dios les bendiga, buenas tardes. Gracias por sintonizarnos. Nuevamente estamos aquí desde las instalaciones de la Iglesia Pacto de Fe, aquí en Omaha, en el 5408 de la calle S32 Street. Y gracias a Dios porque estamos nuevamente hoy con la ausencia de nuestro pastor Marco Tulio. Tuvo un compromiso, así que su servidor Fidel va a estar el día de hoy con ustedes. Y gracias nuevamente por sintonizarnos. También agradecemos a Carlitos ahí en cabina, que siempre está dispuesto a ayudarnos y entrando pues en servicio al Señor. Vamos a dar continuidad al libro de Mateo, que hace 8 días iniciamos, y reciban un saludo del pastor Marco Tulio. Así que antes de iniciar queremos orar, poner este tiempo de reflexión, de plática en las manos del Señor, esperando que sea de bendición lo que en esta hora vamos a exponer. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Agradecemos el que tú nos permitas estar compartiendo y reflexionando sobre tu palabra. Trae entendimiento, Señor, y las personas que van a ver este video, Señor, a través de este medio, Dios, yo te ruego que tú les bendigas y toques sus corazones, Padre, y lo que hoy vamos a hablar, Señor, sea de bendición, Padre, y conforme a tu palabra y a tu voluntad. Te damos gracias, Señor. Si en esta hora hay alguien enfermo, trae sanidad sobre sus vidas y trae salvación también primeramente. En el nombre de Jesús te damos gracias y te lo pedimos. Amén. Así que vamos a retomar el capítulo 1, versículo 18. Con antelación estábamos hablando sobre la genealogía de Jesucristo y lo interesante que es todos los personajes bíblicos que hay en su ascendencia, y retomábamos y decíamos que vemos la mano de Dios también con mucha misericordia, y que esa misericordia sigue hasta el día de hoy para que se cumpla lo que la palabra de Dios dice cuando Cristo vino a morir por ti y por mí. Así que hoy vamos a ver lo que es el título de, como dice la Biblia, dice nacimiento de Jesucristo, y vamos a ver algunos puntos, algunos aspectos que quizá a veces cuando leemos la Biblia o escuchamos prédicas no nos detenemos quizá a analizar o a reflexionar. Y hoy vamos a tratar precisamente de reflexionar y que esta reflexión sea de bendición. Dice la palabra de Dios: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y vamos a hacer hincapié en este versículo. Quiero decirte, hace 8 días comentábamos que entre Malaquías y Jesucristo o el Nuevo Testamento hay un silencio de parte de Dios. No hubo profetas hasta que llegó Juan el Bautista y posteriormente Jesucristo, y fueron alrededor de 450 años que hubo ese silencio. Y hoy en este versículo estamos viendo que se está cumpliendo nuevamente el llamado de Dios a su pueblo de Israel a través de Jesucristo. Y es interesante aquí la costumbre judía, cuando se casaban, ya estaban pues comprometidos y legalmente casados también, por eso se utiliza la palabra desposada. Y aunque no vivían juntos todavía, porque tenían que pasar cierto lapso de tiempo, se tenían que respetar porque legalmente ya estaban casados. Y lo interesante de aquí es que tanto José como María tenían que pues estar firmes y siendo fiel en este proceso de matrimonio. Y lo que a veces no nos ponemos quizá a reflexionar, a pensar qué es lo que pasó o lo que estaba sucediendo en ese momento con José y María. Así que el versículo 19 dice: José su marido, como era justo y no quería infamarla,
quiso dejarla secretamente. Y aquí es donde vamos a reflexionar un poco. ¿Qué es lo que conllevaba este texto de que por qué José la quería dejar? Con antelación leíamos que María ya estaba embarazada porque el Espíritu Santo ya había concebido por medio de ese proceso de santidad, cómo Jesucristo iba a venir. Y esto es lo interesante porque lo que tuvo que enfrentar María y José, imagínate hoy en nuestros días que una pareja esté comprometida, esté casada, y lo que se tienen que enfrentar si la mujer sale embarazada. José por un lado pues tenía que enfrentar quizá burlas, él personalmente ira, enojo, porque pensando quizá lo peor, ¿no? Y por el otro lado María, la costumbre judía era de que pues si estaba embarazada o había engañado al marido, en este caso es como se vislumbra, porque ella estaba casada pero estaba embarazada y su esposo José todavía no la conocía, es decir, todavía no tenían relaciones sexuales, pues ameritaba que la apedrearan. Y precisamente eso lo podemos ver allí en Deuteronomio 22, 20 y 21. Dice: entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, hablando en este caso de la mujer que pues había sido infiel, y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así que por un lado María tenía que enfrentarse a la sociedad de ese entonces, y el riesgo que corría es precisamente que la gente pensara: hey, ¿cómo está casada si su marido todavía no la conoce o todavía no vive con ella? ¿Cómo es posible que haya sido infiel o que haya tenido relaciones? Porque literalmente ya estaba embarazada. Y por el otro lado José, lo que comentábamos hace rato, todas las burlas que probablemente como hombre tenía que enfrentar. Y es lo que a veces cuando escuchamos en prédicas de que María concibió por el Espíritu Santo y que José tuvo un sueño, no nos ponemos a reflexionar lo que hoy en día, o que en ese momento más bien ellos como seres humanos y como pareja tenían que enfrentar. Sin embargo, Dios tenía un propósito, y el versículo 20 sigue diciendo: y pensando él en esto, ¿en qué? En precisamente en que probablemente cómo es posible que María salió embarazada, yo no la quiero difamar, no quiero perjudicarla. A eso se refiere este versículo. Y pensando él en esto, de que también la quería dejar, como leímos con antelación que la quiso dejar secretamente, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Así que Dios, que todo lo sabe, y Dios que tiene un plan perfecto para la humanidad, y en este caso al traer a Jesucristo su Hijo aquí en la tierra, sabiendo lo que María y José se iban a enfrentar, se le aparece aquí a José, y se le aparece a través de este ángel que le dice: José, no tengas temor en recibir a María, porque lo que en ella es algo santo, es algo espiritual. Por eso es importante, tú que me escuchas y que estás sintonizando, que te pongas a pensar cómo fue este proceso. Hoy en día esos procesos se siguen dando, pero de una forma que ya la gente lo ve normal, y lo que Dios quiere que tú y yo hagamos es que hagamos cosas conforme a la palabra del Señor. Sigamos leyendo aquí. Y le sigue diciendo el ángel: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y bueno, ya vimos una reflexión sobre lo que quizá José y María se tuvieron que enfrentar, pero ahora, ¿qué encierra este versículo? Y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo.
Hace 8 días comentábamos y al principio comentaba que precisamente el libro de Mateo, este capítulo a mí me llena de gozo y de alegría porque es el primer capítulo donde muestra a Dios misericordia. Primero, con toda la ascendencia de Jesucristo, que aún en toda esa ascendencia que tuvo Jesucristo, hubo personas que hicieron mal, sin embargo Dios mostró su misericordia, su fidelidad, permitiendo que todo ese linaje llegara para que pudiera estar Jesucristo. Y ahora aquí vemos precisamente consumando esa parte de que Jesucristo iba a salvar a su pueblo de todos sus pecados. Quiero hacerte un llamado, tú que quizá no vas a una iglesia o que quizá estás siguiendo a la iglesia o que simplemente no has reconocido a Jesucristo como el Salvador. Quiero decirte que Él es la única persona que te puede salvar, el único Dios que puede hacer milagros en tu vida. No hay, dice la Biblia que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que yo quiero invitarte a que reflexiones, a que le abras la puerta de tu corazón a Jesucristo. No hay otro camino. Hay un infierno y hay un cielo, y si no estamos listos, pues nos vamos a llevar una gran sorpresa. Pero lo interesante que Mateo nos presenta aquí a Jesús como el Salvador. Toda la Biblia nos enseña que Dios trae un plan perfecto desde Génesis y aquí ya se está cumpliendo cuando Cristo está naciendo y va a nacer. Así que yo te invito a que le des una oportunidad a Jesucristo. Él es el único que te puede salvar, el que te puede ayudar en todo momento. Así que esto es lo interesante, Radio Escucha. Dios te ama, Dios tiene un propósito para ti y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para decirte que Dios te ama y que Él murió por ti y, como dice aquí la Escritura, para salvar a su pueblo. Así que es interesante que Jesucristo significa precisamente Salvador. Y aquí nada más traigo una anotación. Jesús viene de la palabra del arameo Yeshua, del griego Iesos y a su vez del latín Jesús. Y creo yo que también aquí podemos dar alusión a Isaías capítulo 9 versículo 6, cuando Dios a través de los profetas estaba dando pues la profecía de que en un futuro de ese entonces iba a aparecer el Hijo de Dios. Y en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y aquí Mateo nos dice que se llamará su nombre Jesús. Yo quiero invitarte a que... Así que Jesús es el Señor, Jesús es el Salvador, y hoy Él sigue vivo para que tú y yo seamos salvos. El versículo 22 sigue diciendo: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que todo esto le anunció el ángel a José, para que no dejara, para que no abandonara, para que no se divorciara de María. Todo esto el ángel tuvo que explicarle, y por qué no decirle, recordarle a José que ellos estaban siendo elegidos para traer al mundo a Jesucristo. Y otro dato que pude encontrar aquí, Emmanuel, es una palabra que se compone de im, que significa en o con, mano, que significa nosotros, y el, que significa Dios. Así que por eso Dios con nosotros o Dios en nosotros. Así que si tú te sientes solo, quiero decirte que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Arrepiéntete, humíllate
más bien humillémonos delante del Señor y Él no nos va a despreciar. Hoy Dios nos está dando la oportunidad para que tú y yo seamos salvos, para que tú y yo estemos bajo esa cobertura. Dios con nosotros. Y el versículo 22 sigue diciendo con el versículo 23. El 22 dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Y mira qué dato interesante. Comentaba, el ángel tuvo que, ¿por qué no recordarle, explicarle a José que María no tenía culpa, sino por el contrario, lo que había en su vientre era el Hijo de Dios? Y fue entonces que José pudo comprender y entender para poder recibirle. Ahora aquí quiero parafrasear un poco, porque otro dato interesante que aquí nos enseña la Biblia dice que José hizo todo lo que el ángel le mandó y recibió a su mujer, en este caso a María. ¿Cuántas veces Dios nos pide que hagamos algo? ¿Cuántas veces Dios nos habla a través de su palabra y como humanos no queremos obedecer? Muchas veces nos encontramos en situaciones difíciles, adversas, y sabemos que tenemos que orar, sabemos que debemos de poner las cosas en Dios. Sin embargo, nos gana la desesperación. Y aquí lo que yo te puedo decir y lo que nos enseña la Biblia es que obedezcamos. Mira, José, aquí en otras palabras, Dios le dijo lo que tenía que hacer y él tuvo ese valor de decir: sí, Señor, lo voy a hacer. Pero también él podía decir no. Y es ahí donde te quiero llevar en este momento a esa reflexión. Tú llegas a un momento decisivo en tu vida, donde sabes qué es lo bueno y qué es lo malo, donde sabes que Dios te está llamando. Ahora, de ti depende si vas a decirle: Señor, sí te quiero obedecer, o Señor, no te quiero obedecer. Y aquí entra un poco el libre albedrío. Así que José tuvo esa disyuntiva de decir sí o no. Y él prefirió obedecer, aún sabiendo de todo lo que iba a acontecer en un futuro. En primera, por esos chismes, mentiras o lo que la gente iba a decir, por todo lo que ya dijimos con antelación, a lo que se presentó María embarazada, aún sabiendo que no habían tenido relaciones. Más adelante, si seguimos leyendo, vemos que tuvieron que huir también a Egipto. Y quiero llevarte a que te pongas en el lugar de José. Y te hago la pregunta: ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué hubieras hecho si estuvieras en esa misma situación? Ahora, quizá no es esa misma situación, pero hoy en este día, ¿en qué situación estás? ¿Estás necesitado? ¿Estás enfermo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a buscar a Dios o vamos a buscar a Dios o no lo vamos a buscar? Si te han hablado de Dios, si te han hablado de Jesucristo y sabes lo que tienes que hacer, porque a veces no hacemos lo que Dios nos manda. Tenemos la Biblia y sabemos que existe un Dios. La Biblia nos enseña que Jesús es el camino. La Biblia nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Y es aquí donde yo te hago un reto. ¿Quieres obedecer a Dios? Tienes que enfrentarte a muchas situaciones que van a venir a más adelante. No sé qué situaciones, tampoco te estoy espantando, pero por el simple hecho de que dice la Biblia qué es lo bueno y qué es lo malo, te vas a enfrentar a que si tú decides seguir a Jesucristo, te vas a enfrentar a burlas como en su momento José o María, a burlas porque van a decir: hey, no eres hombre, ¿por qué no tomas? O ¿por qué no andas con una o con otra?
Creo yo, y este es el momento reflexivo, la situación, aunque fue en diferentes condiciones, pero la situación sigue siendo la misma, el trasfondo. Nos encontramos y tú te encuentras en una disyuntiva. Dios te está hablando. Sabes que existe, sabes qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Vas a obedecer a Dios? Y yo te quiero llevar a ese punto, tú que me escuchas. Sea cual sea, nuevamente te repito, la circunstancia. Cuando tú le dices al Señor, sé que Dios te va a ayudar y te va a librar de muchas cosas. Pero tienes que ser valiente, o tenemos que ser valientes, así como José. José fue un hombre muy valiente y no le importó todos los dimes y diretes que se iban a decir o que se estaban diciendo, y a todo lo que se tuvo que enfrentar. Así que seamos un José por ese lado, un hombre valiente, un hombre que obedeció a Dios, un hombre que, si tú ves lo que dice la Biblia acerca de José y María, estuvo con María, ayudó y fungió como un verdadero esposo. ¿Cuántas veces tú y yo no fungimos en muchas otras áreas en lo que nos compete? Creo que este libro de Mateo nos puede enseñar y nos está enseñando muchas cosas, aparte de la misericordia y de que Jesucristo es el Salvador, que muchas veces nosotros tenemos que ser hombres valientes y mujeres valientes. No es fácil quizá tu situación, pero cuando tú lees y te pones a pensar en José y María, yo creo que Dios te puede dar mucha fuerza para que sigas adelante. Así que José dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. El 25 dice, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Te das cuenta entonces a todo lo que se enfrentó José y María? Y eso es lo que Dios hoy te dice. Si tú me sigues, yo te voy a ayudar, pero no importa lo que venga por delante, yo voy a estar contigo. Quizá hoy no se nos aparece el ángel, o quizá no escuchamos la voz audible de Dios, pero tenemos la palabra del Señor donde Dios nos dice, si tú me sigues, yo te voy a ayudar. Reconoced a Jehová en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo, y muchos otros textos de la Biblia que te pueden ayudar. Así que, amigo, amiga, que estás viendo y reflexionando sobre todo esto que te estoy comentando, te hago ese reto para que obedezcas a Dios, o más bien obedezcamos a Dios. Es importante obedecerle. Sé que para muchos es muy difícil, o para todos es difícil. Simplemente el que tú dejes tu vida anterior. Si eras mujeriego, ya no lo seas. Si eras borracho, ya no tienes que ser borracho. Si decías malas palabras, ya no tienes que decir malas palabras. Y a todo eso tú te vas a enfrentar, quizá a burlas, quizá a chismes, quizá a dimes y diretes. Pero yo te invito a que seamos como José, seamos como María, seres humanos que por cumplir el propósito de Dios, ellos fueron bendecidos. Así que vamos a continuar, y aquí traigo también otra anotación que es importante hacer alusión. Hay muchas religiones, y muchas religiones argumentan, y otras religiones argumentan que pues María nunca conoció hombre y que fue virgen hasta que murió. Y quiero decirte que no fue así, porque aquí precisamente el libro de Mateo capítulo 1, 25 dice que José no la conoció hasta que Jesús murió. Es decir, esto significa que mientras se cumplía el propósito de Dios y el proceso de embarazo de Jesucristo por el Espíritu Santo, José no conoció, en otras palabras, no tuvo relaciones sexuales con María. Pero da la pauta precisamente que dice,
no le conoció hasta que dio luz. Esto significa que después sí tuvo relaciones sexuales con María, entonces ya no fue virgen, como muchas o algunas religiones o la religión universal argumenta que la Virgen María fue inmaculada, es decir, fue santa, fue sin mancha, no tuvo relaciones, porque eso significa inmaculada, que fue virgen y sin mancha. Así que quiero decirte que está todo en ese aspecto mal interpretado. Y no es que estemos echando tierra, no, estamos hablando sobre lo que la Biblia realmente está diciendo. No te dejes engañar, no tenemos nada en contra o no tengo nada en contra de las demás religiones o de la religión universal, pero yo te invito a que leas la Biblia. Y de todo lo que aquí comentamos también, tú lee la Biblia, investiga para ver si lo que decimos es cierto o no es cierto. Pero en este caso, por eso me es importante decir esto tajantemente. María tuvo más hijos y lo vamos a ver porque argumentan pues ciertas personas que no. Marcos 3, 31, 35, Lucas 8, 19, 21. Dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo Jesús dijo al que le decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Y aclaramos, Jesucristo no está negando que no tenía hermanos, como muchos argumentan. Por el contrario, aquí está diciendo precisamente, ok, están mis hermanos, pero espiritualmente mis hermanos son aquellos que hacen mi voluntad. Así que es clara la Biblia. Juan 7:3 también dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Entonces este versículo nos está hablando de dos personajes diferentes aparte de Cristo. Por un lado la familia de Jesús, que eran sus hermanos, y por otro lado sus discípulos. Y aclaro esto porque muchas veces también he escuchado que estos versículos, cuando hablan de Jesús, de sus hermanos, se refiere a sus discípulos. Sin embargo, ya vimos el anterior, que no fue así, ni este, porque hace la aclaración y la separación. Le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que tú haces. Así que María no fue inmaculada, sí tuvo más hijos. La Biblia lo dice, aparte de que yo creo lo que la Biblia le dice, porque la palabra del Señor dice que conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y Jesucristo dice, el que hace la voluntad de mi Padre y el que pone en práctica su palabra o mi palabra, ese es mi hijo. Así que, radio escucha, pongamos atención cada vez que leamos la palabra del Señor. De todo lo que tú escuches, y yo te hago la invitación porque eso es algo que yo también hago, porque me gusta reflexionar muchas veces de lo que escuchamos y ver si realmente es cierto, porque hoy en día hay muchas personas que les gusta manipular, a líderes religiosos que les gusta manipular, y la gente a veces no investiga. Y yo te invito a que siempre investigues, leas la Biblia. La Biblia te va a llevar a la verdad, y la verdad es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aclaro también, la religión universal habla que precisamente María está intercediendo por el ser humano. La Biblia nunca habla de eso. El único que intercede es Jesucristo. Y el camino a Dios es Jesucristo. Así que Mateo nos enseña muchas cosas, y es interesante cuando tú pones énfasis y te pones a investigar
lo que realmente la palabra del Señor dice. Y un poquito más ahondando en este versículo dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Creo firmemente que cuando uno lee la Biblia y le pide a Dios el entendimiento, Dios nos ilumina. Así que yo te voy a invitar y voy a ir aterrizando ya. Hoy vamos a hacerlo más corto para dejar el capítulo 2 próximamente, pero yo quiero invitarte que le abramos la puerta del corazón a Dios, a Jesucristo. Jesucristo vino a cumplir un propósito y tú tienes un propósito, yo tengo un propósito. Tenemos que cumplirlo, tenemos que obedecer a Dios. No importa lo que venga. Quizá tú dirás, bueno, para ti es difícil, no importa lo que venga. Creo que todo el ser humano y los cristianos en general, somos seres humanos, día a día nos encontramos con diferentes situaciones, con diferentes adversidades. En nosotros está si hacemos el bien o hacemos el mal. Dios quiere que tú y yo hagamos el bien. La sociedad nos enseña otra cosa, porque la sociedad hoy en día, como dice la Biblia, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Y viene a mi mente precisamente un mensaje que en su momento compartía, que le ponía por título a la prédica, gente anormal o normal. De tal manera que hoy a los cristianos se nos tacha como gente anormal, o a todos aquellos que queremos hacer las cosas bien y tratamos de hacer las cosas bien o buenas, pues para muchos dicen, no, pues tú estás mal. Ejemplo, si no tomas, no te pones a borracho, no tomas con tus amistades, te dicen, no, pues no es malo. Una no es ninguna, y esa una te lleva a otra, y bueno, hasta que uno se emborracha. Y la gente dice, es normal. Pero vemos que la Biblia dice que no es normal. Igual con las groserías, las malas palabras. Desde niños yo he visto y hay videos que luego suben los padres o los familiares, y no estoy criticando a esas personas, no, lo que te quiero llevar a entender es de que aún a nuestros niños, si ellos dicen groserías, ya lo vemos normal cuando no es normal. Pese aún ahora nosotros como mayores, si la Biblia dice que no debemos de usar malas palabras porque es un comportamiento no bueno, entonces la gente lo ve normal, pero la Biblia dice que no es normal. Así que todos los que queremos practicar las cosas buenas, hoy se nos tacha como que somos gente anormal. Pero la Biblia nos enseña que tú tienes que hacer el bien, buscar lo bueno, hacer las cosas buenas, tener frutos buenos. ¿Es difícil? Sí, sé que es muy difícil hoy en la sociedad, por todas las burlas que te puedes presentar, o por los dimes y diretes, así como José y María, o sencillamente si estás en tu trabajo, a veces por no quedar mal, te inmiscuyes en las cosas que hacen los demás. Y creo yo que es un reto para ti y para mí. Así que si para la sociedad somos anormales, bueno, que seamos anormales para la sociedad, pero para Dios que seamos gente normal. Así que esa es la reflexión hoy, esta pequeña reflexión de pues casi 40 minutos, para que lo tengas ahí en mente, te pongas a leer con calma este capítulo a partir del versículo 18 al 25 que hoy estuvimos leyendo, y pienses realmente a todo lo que se enfrentó José y María. Pero lo importante es aquí la obediencia a Dios, porque estos versículos es lo que nos enseñan. Más allá de lo que se enfrentaron o pudieron enfrentarse, es la obediencia que tuvieron a Dios. Y esa misma obediencia hoy está en ti
para que le obedezcas a Dios. Hoy está en mí para que le obedezcamos a Dios. Y creo yo que esa es la reflexión literal y tajantemente que en esta tarde Dios trae a tu vida. Obedecer a Dios, hacer lo que el Señor nos dice. Vuelvo a repetir, quizá no se nos aparece un ángel, pero tenemos la Biblia. Ahí nos dice lo que tenemos que hacer. Ahora tenemos que obedecer al Señor a través de su palabra. Tenemos que obedecer y hacer las cosas que dice la Biblia que son buenas. ¿Por qué? Porque las cosas buenas nos van a llevar a Dios, y no por practicarlas, sino porque Jesucristo entra en nuestro corazón. Le estamos abriendo la puerta de nuestro corazón para tener esa transformación espiritual, de tal manera que si decíamos grosería, ya no digamos grosería. Si tomábamos bebidas alcohólicas y uno se emborrachaba o hacía cosas que no, ya no las hagamos. Y ese es el reto y la reflexión que Dios hoy te está llevando. Obedece a Dios, obedezcamos a Dios, no importando a lo que nos podamos enfrentar hoy en esta sociedad. Sé que la maldad se va a seguir multiplicando porque dice así la Biblia. No porque a mí me guste, no. La Biblia se va a cumplir al pie de la letra. Hay un propósito. Pero aún en medio de esa maldad que se está multiplicando, está la gracia de Dios. Pablo lo decía de esta forma: por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es decir, está por encima la gracia por encima del pecado la gracia. Así que tú tienes un abogado, como dice también la Biblia, que si pecamos tenemos abogado para el Señor, que es Jesucristo. No es María, no es la Virgen, no es ningún santo, no es ningún ídolo. Es Jesucristo el que está intercediendo por ti y por mí. Solo basta que le abras tu corazón para que Él entre en tu vida y empiece a gobernar tu vida. Y cuando tú le estás dando esa oportunidad a Jesucristo, Él te va a empezar a transformar, te va a empezar a cambiar de tal manera que las cosas malas que hacías las vas a ir dejando, ya sea de un momento a otro o en un proceso. Porque para muchos Dios hace la obra, pues literalmente un cambio total de un día para otro. Para otros Dios permite que vayan siendo transformados y entrando en ese proceso de santidad, de tal manera que si hoy decían 10 mentiras, mañana digan 9, pasado 8, y así hasta irse puliendo. Así que vamos a terminar con una oración. Voy a hacer una oración. Sé que le hemos llamado a esta oración la oración de salvación, pero más que el nombre, quiero llevarte a los pies de Cristo para que tú hagas esta oración. Tú lo puedes hacer en tus propias palabras. El objetivo de esta oración de salvación es para que tú recibas a Jesucristo como tu Salvador, para que le pidas perdón y, ¿por qué no decirle, le pidamos perdón? Para que no pienses que uno ya es por completo, ya no necesita a Dios, o te sientas tú juzgado por nuestra parte. No. Esta oración es para que le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, para que le pidamos a Dios que Él entre a gobernar a nuestras vidas, para que le pidamos a Dios que Él nos ayude a ser mejores personas. Así que haz conmigo esta oración y dile: Padre Celestial, te doy gracias por tu amor, te doy gracias por tu misericordia, gracias por permitirme estar reflexionando sobre tu palabra. Me he dado cuenta que es importante obedecerte y hacer tu voluntad, así como José y María, Señor. Yo te ruego, Padre, que me ayudes y nos ayudes a seguir adelante en tu camino, y te abro la puerta de mi corazón. Entra a mi corazón, entra a mi vida, transforma mi vida, hazme una nueva criatura. Ayúdame a ser un verdadero hijo tuyo. Ayúdame, Señor, a ser transformado por tu Espíritu Santo, por tu poder. Entra a mi corazón, te recibo como mi Salvador y Señor y Sanador. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, y Jesucristo intercede al Padre por mí, y ayúdame a ser transformado, a ser una mejor persona, un mejor hijo, un mejor ciudadano. Padre, te recibo como mi Salvador y Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Quiero decirte que si tú hiciste esta oración y con todo tu corazón, Dios ya escribió tu nombre en el libro de la vida. Solo basta que tú día a día vayas haciendo su voluntad. Solo basta que tú y yo sigamos adelante, sigamos obedeciéndole, así como José obedeció al Señor. Dios te bendiga. Haznos llegar tus comentarios. Si quieres que se ore por ti, también ahí déjanos tus comentarios o algo. Al rato en el culto a las 7, el pastor Marco con la Iglesia Pacto de Fe, muchas veces cuando nos hacen llegar sus necesidades, se ponen y se oran. Así que me dio gusto que hoy nos haya sintonizado. Dios te bendiga. Sigue adelante. Si eres cristiano, sigue adelante. Si no eres cristiano y escuchaste esta reflexión, Dios te ama, Dios no te rechaza, solo basta que le abras tu corazón. Bendiciones, Dios te bendiga. Grande es el Señor, creador del universo. Canta y danza al Rey que viene pronto. De felicidad el corazón nos llena. Grande es el Señor.